Hola, soy Mauricio José Schwarz, esto es Ahora Música, el espacio del Rey va Desnudo, donde comentamos, recomendamos música y reaccionamos a algunas canciones que quizás no conocemos. Como siempre les digo, si ustedes tienen bandas o músicos, canciones, creadores que les gustaría que comentara, me los ponen en los comentarios, estamos leyendo todos los comentarios, yo los oigo, si me gustan los comentaré, si no me gustan, miren como si no hubiera pasado nada, nadie dice nada, no voy a hacer reacciones de música que no me gusta, decir, a destrozar cosas que detesto, no creo que sea el sentido. Lo importante es compartir música y compartir lo que yo creo que es buena música. Si me equivoco, ustedes ven, me perdonen y no pasa nada. Bueno. Los martes, además, en este canal tenemos nuestros vídeos temáticos dedicados a temas relacionados de una u otra forma con el pensamiento crítico, y los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche para hablar de lo divino, lo humano, política, sociedad, economía, arte, política dos veces. Bueno, sí, a veces hablamos dos veces de política, de arte, de poesía, siempre leemos un poema, de música y de lo que se vaya terciando. Pero aquí básicamente compartimos música, aquí básicamente recomendamos música. Y este es un caso curioso porque ya tuvimos en el streaming, en vivo y con todo, una charla con el Pony Pisador, bueno, con 3 de los 5 integrantes del Pony Pisador, que es una agrupación de Barcelona que se dedica a cantar sea shanties y cosas de los alrededores de los sea shanties, o sea, de la música música relacionada con lo celta, y curiosamente, o con lo irlandés, que lo celta hay problemas allí, que lo celta es más bien un invento, la cultura, lo que hoy se conoce como cultura celta, pues no parece ser realmente que exista como tal, sino que fue un invento relativamente reciente del siglo XIX. Da igual, lo identificamos incluso auditivamente con la música irlandesa, escocesa, mucho con la música nórdica. Curiosamente luego nos encontramos cosas, ay mira, eso es un violín celta, y no, resulta que es de Noruega o de Islandia o de Dinamarca. Pero el caso de esta canción, además, yo hablaba con el Pony Pisador de una cuestión muy curiosa. Los sea shanties, las canciones del mar, que se pusieron de moda a raíz del The Wellerman que se hizo en TikTok, pero que nunca han dejado de estar de moda entre ciertos grupos de personas que están fuera de la corriente principal. Los sea shanties en gran medida nacen a partir de los irlandeses que salen de Irlanda con la hambruna de la patata a mediados del siglo XIX y que se encuentran con los cantos de los esclavos estadounidenses cuando los barcos fondeaban frente a costas de los Estados Unidos, y esos cantos de trabajo de los esclavos negros todavía en aquel momento, pues son cantos que se sirven para cantos de trabajo en el barco. Y el sea shanty es muchas veces, no siempre, un canto de trabajo. Es rítmico, se utiliza para que todos hagan una acción al mismo tiempo, para que todos los marineros hicen las velas al mismo tiempo, tiren al mismo tiempo, suelten al mismo tiempo, empujen al mismo tiempo, etc. Que es la esencia de una canción de trabajo. Y está considerado o se usa como un sea shanty, Pay Me My Money Down. Y Pay Me My Money Down es una canción de los estibadores negros que trabajaban en las islas del mar de Georgia. Las islas del mar de Georgia son una cadena de islas que están frente a las costas del estado de Georgia en Estados Unidos, no Georgia, el país báltico, y fue recogido por la folclorista Lydia Parrish en 1942 en el libro Canciones de esclavos de las islas del mar de Georgia. Entonces, ya que lo hablábamos, resulta como que aquí, sin que hubiera intención, se unen, pues, lo que decíamos de las canciones de trabajo de los negros estadounidenses, cómo son retomadas por los marinos irlandeses que luego recorren el mundo, tanto en la marina mercante como en los balleneros, que es un fenómeno también del siglo, sobre todo la industria ballenera, pues es un fenómeno del siglo XVIII y XIX. Bueno, dicho todo ese rollo antes, el Pony Pisador toma el Pay Me My Money Down y lo mezcla con otro ritmo musical, digamos, más actual. La melodía de Pay Me My Money Down es mucho más antigua que la letra que vamos a escuchar, porque muchas de estas canciones folclóricas o del folclore son canciones que la música se reutilizaba una y otra vez con distintas letras. Y hacen una mezcla de lo más entretenida con el Pay Me My Money Down, llevándolo pues casi un poco
no sé si al reggae, al ska, al calipso o algo por el estilo. Bueno, escúchelo usted y dígame qué le parece. A mí me encantan las voces del Pony Pisador y por lo tanto me da mucho gusto poder recomendarle esto. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our selling day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Soon as the boat was clear of the bar, pay me my money down. The captain knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. If I was a rich man's son, pay me my money down. I'd sit on the river and watch it run. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. And if I was the captain's son, pay me my money down. I'd lay on the deck and drink good rum. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Pues no, sí empieza un poco como un calipso. No había yo oído esta en concreto, por si he oído muchas cosas del Pony Pisador, pero esta sí no sabía que era un mashup. Tenía que ver con, hablamos en la entrevista, en la conversación que tuvimos, pero yo no hago entrevistas, yo converso con músicos, y en la conversación hablamos de un mashup con reggae, y pensé que era este el caso, pero es más bien un ragtime o un jazzecito de los años 20 que te puede poner en Nueva Orleans. Yo les perdono el mashup a muy pocas bandas. Se lo perdono a Broken Pitch, los gallegos. Se lo perdono a Pomplamoose, porque bueno, a Natalie le perdonamos absolutamente todo porque tiene una voz maravillosa. Y a su marido arreglista, teclista y demás, le perdonamos todo porque fue el que inventó Patreon, sin lo cual muchísimos creadores no tendrían forma de acceder a recursos para poder seguir su creación. Entonces, pues se le agradece muchísimo a Jack Conte, que haya creado Patreon, que se le ocurrió a él, pues, y actualmente es el presidente además, aunque a lo que le gusta es tocar los teclados y hacer música con su mujer y con sus amigos, que es lo que es Pomplamoose. ¿A quién más le aguanto yo mashups? A Walk of the Earth, que también es una agrupación de amigos, sobre todo, a veces cambiante, entra, sale gente, pero que tienen una música absolutamente deliciosa. Pero de ahí en fuera, muchos los mashups no soy muy de ellos, pero esto funciona muy bien. Aquí hay obviamente algunos músicos que no son parte del Pony Pisador, que los están apoyando. Veo al que toca el contrabajo, veo al tecladista y al percusionista, que creo que no son de la banda. La banda son 5, y son los 5 que están cantando. Finalmente aquí lo más relevante son las voces, aunque tocan banjo, violín, guitarra, etc. Al que no acabo de identificar es quién es el bajo, pero el bajo del Pony Pisador es muy bueno. Y en un grupo vocal el bajo es muy importante y es además una voz poco frecuente. Entonces hay grupos vocales que se pasan la vida buscando un buen bajo profundo, barítono bajo, bajo profundo, porque sobre el bajo, así como sobre la batería y el bajo en el rock, es sobre lo que se construye el edificio musical de una canción. Necesitas primero la base rítmica, la rítmica melódica o rítmica armónica que te pone el bajo y la percusión, para poder construir el resto de la canción. Y el bajo del Pony Pisador, no sé cuál de todos es, sé cuál no es, por ejemplo el que está cantando la primera voz, pero es excelente para el tipo de música que hacen. Seguimos. Selling day, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me,
money down. Creo que es el hombre que está hasta la derecha, el más alto de todos, el de gafas, es el bajo. Creo, no lo sé. Díganmelo en los comentarios si alguien lo sabe. O si nos ve el Pony Pisador, que son amigos, hombre, por favor, díganme, porque sí me quedo con la duda y me gusta mucho el bajo. Me gustan mucho los arreglos vocales que hacen y recomiendo mucho las piezas que tienen a capela. También han hecho algunas cosas, algunos videos, no han grabado que yo sepa, pero tienen algunos vídeos con uno de los mejores grupos de sea shanties de música a capela, o sea, de sea shanties cantados a capela, sin instrumentación, que son The Longest Johns, a quienes también en algún momento dado veremos por aquí. Estamos haciendo 5 reacciones a la semana y a mí se me hacen pocas porque hay tanto que ver. Me han recomendado hasta ahora, llevamos 3 semanas con esto, me han recomendado 60 bandas, tengo 120 bandas que quiero compartir, 120 grupos, 120 canciones que me gustaría compartir con ustedes, con lo cual si 120 y 180 entre 5, pues no sé cuándo es, 18, 90 semanas, no sé, es una locura, ¿no? Ya tenemos más de un año de posibles, no, 250 al año serían más o menos, entonces... Pues ya tenemos prácticamente un año de reacciones y llevamos 3 semanas y hay muchísima más música de la que a mí me gusta y no me acuerdo, y de la música que a ustedes les gusta y que querrán que comenten. Entonces tenemos que resolver esto de alguna manera con las reacciones, pero de momento estamos como estamos y les recomiendo al Pony Pisador. Busquen los vídeos donde trabajan exclusivamente a capela y por supuesto busquen sus discos y cómprenlos. Pero miren, los artistas ahora no están viviendo de discos. Si los ven que vienen de concierto, vayan a verlos al concierto porque de eso sí están viviendo los músicos hoy. Y yo, por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, por permitirme recomendarles esta música y nos vemos los martes o miércoles a las 6 de la tarde con nuestros vídeos temáticos, los jueves en el streaming y aquí en Ahora Música cada vez que tengamos algo bueno que compartir de música. Gracias.